El texto que voy a compartirte esta semana es posiblemente uno de los peor utilizados, peor empleados cuando estamos atravesando momentos de dificultad. No porque no sea una gran verdad lo que encierra ese versículo, sino porque muchas veces las personas, los cristianos, incluso lo malentendemos. Es el versículo que encuentras en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Y es que nos encanta la primera parte del versículo, pero la segunda, normalmente, no sé por qué razón, solemos dejarla fuera. Y no solo dejamos fuera la segunda parte del versículo, sino que nos olvidamos de que este versículo, como todos los demás, tienen un contexto, tienen un antes y un después que te invito a examinar conmigo en estos minutos para poder entender mejor el significado de este texto, que es favorito en un sentido porque nos trae ese mensaje de esperanza precioso de que están sucediendo cosas en medio de nuestras dificultades, pero que por otra parte nos invitan a entender también el condicionado que hay detrás, cómo esas cosas, esa bendición, ese regalo de lo bueno que viene de parte de Dios, tiene también ese otro lado, esa otra parte de la misma moneda, que es que esa bendición tiene todo que ver con el mundo de lo espiritual y no solamente con el mundo de lo físico, de lo inmediato, de la salud, de lo próspero, de lo material, de lo que consideramos bendiciones a simple vista. Fíjate que las personas tenemos la tendencia, y es normal porque somos humanos, de considerar que las cosas nos ayudan a bien cuando nos gustan, cuando estamos contentos con el resultado. Esta semana, por ejemplo, en Instagram, en el directo que compartía contigo, en Tengo una pregunta para ti, estábamos hablando de si se podía sacar algo bueno de esta pandemia o de cualquier otra multicrisis que nos toque vivir. Y muchas personas ven esto casi como una provocación. Esa pregunta ya de por sí puede romperles los esquemas porque miran hacia alrededor y dicen: ¿cómo es posible que alguien pueda ver algo bueno en medio de todo esto? ¿Cómo podemos interpretar que Dios está en medio de esto verdaderamente bendiciendo o aportando? ¿Dónde está Dios cuando todo lo que vemos alrededor prácticamente es destrucción? Y entonces en ese momento empezamos a pensar que Dios es un Dios de mal en vez de un Dios de bien, que no existe bendición si no es una bendición completa, visible y palpable en todas las áreas de nuestra vida, y no nos damos cuenta de que en este capítulo, cuando Dios habla de nuestro bien, no está solamente hablando de que las cosas salgan como nosotros esperamos, sino que demasiadas veces más bien necesitamos que las cosas salgan precisamente como no esperamos para que el Señor pueda trabajar en nosotros aspectos que de otra manera, lejos de aproximarnos más y más al carácter de Cristo, a ese modelo de siervo sufriente, serían otro concepto, otra idea de lo que significa que las cosas salgan bien, pero no precisamente la que Dios tiene para nosotros. Dios está profundamente interesado en que nos vaya bien espiritualmente, en que podamos ser a la imagen de Cristo. Dios nunca nos prometió la felicidad como tal. Dios no nos ha prometido que si seguimos su camino, el camino va a ser un camino fácil. De hecho, si nuestro modelo es Cristo y las palabras de Cristo nos vienen a la cabeza, nos vamos a dar cuenta de que lo que Él nos dijo es que en este mundo tendríamos aflicción. Y lo tenemos especialmente también los que somos cristianos y creyentes por el hecho de serlo. Así que déjame que eche un vistazo a ese contexto anterior de este versículo y que podamos ver también algunos de los versículos posteriores, por si eso nos puede ayudar a entender mucho mejor qué significa esa idea de que por amar a Dios las cosas, incluso aquellas que no nos gustan, ayudan para bien, y que ese bien va mucho más allá de lo que consideramos bien aparentemente según nuestro modelo palpable, material, el que captan nuestros sentidos. Fíjate que si vienes conmigo al inicio del capítulo 8, ahí se está hablando de lo que significa la vida en el espíritu. Esa realidad de que cuando llegamos a comprender el sacrificio de Jesús por nosotros y cuando lo aceptamos para nuestra vida, cuando somos adoptados a la familia de Dios, adquirimos una nueva naturaleza y se nos llama a vivir conforme a esa naturaleza que hemos adquirido. Ya no es conforme a la carne, conforme a lo que antes haríamos, sino que en función de esa nueva naturaleza podemos tener objetivos distintos, pensar de manera distinta, se nos regala la mente de Cristo. Podemos, de manera inexplicable, si dejamos que el Espíritu obre en nosotros, andar y caminar
un camino distinto, de una manera diferente, tocada por los frutos del Espíritu, que es en realidad el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso, ese fruto que muestra la vida de alguien que ha sido transformado de adentro hacia afuera y que por tanto hacia afuera muestra también esa manera de vivir. Así que se nos dice que ya no hay en ese momento ninguna condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Ya no vamos a andar entonces conforme a la carne, o no deberíamos hacerlo, sino que debe ser conforme al Espíritu, y que por eso también sabemos que hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Y es verdad que estos textos hablan de un sentido absolutamente trascendental de lo que significa esa transformación. Pero fíjate que voy a traérmelo al plano todavía más práctico en nuestro día a día, porque el Señor Jesús no solamente es nuestro Salvador en un sentido eterno, sino que también es nuestro Señor en un sentido eterno y el Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestro minuto a minuto, de nuestro día a día en medio de las circunstancias. Cuando Dios habla de que todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos, no solamente estamos hablando del aquí y ahora y el que nos vaya bien, que muchas veces sucederá que sorprendentemente no va a pasar exactamente así, sino que el bien que se nos promete es un bien que va mucho más allá de lo que palpamos, va mucho más allá de lo que esperamos. No tiene que ver tanto con la carne, tiene que ver también con el espíritu, sobre todo con el espíritu, porque es donde se supone que ya estamos, que estamos ubicados, escondidos, estamos en Cristo, escondidos en Él. Y por tanto, porque se nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, ya no solo deberíamos pensar en términos terrenales, sino que cuando analizamos lo que pasa alrededor nuestro y si hay bendición en medio de todo eso, deberíamos pensar no solamente en lo que aparenta ser, que puede ser horrible, negativo, sino que también deberíamos verlo desde la perspectiva divina, desde la perspectiva del que está trabajando en nuestro espíritu, en nuestro carácter, para que nos asemejemos más y más a la imagen de ese Señor al que seguimos, de ese Jesús sufriente, que sí, efectivamente fue resucitado y glorificado, pero porque antes se había sacrificado, porque antes había padecido. Y sigue diciendo: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esto para mí es un llamamiento en lo práctico, en el día a día cotidiano, para analizar las cosas no como las ven las personas que no tienen esperanza, sino como podemos verlo aquellos que por la fe hemos podido comprender ese sacrificio de Jesús y lo hemos aceptado. No podemos ver la vida igual cuando hemos sido alcanzados por la gracia y el sacrificio de Jesús que cuando vivimos como quienes no tienen esperanza. Cuando analizamos nuestras circunstancias, esta pandemia, cualquier crisis, y como cristianos no vemos la bendición de Dios en medio de lo que nos está sucediendo, quizás solo nos estamos fijando en este cuerpo mortal, en lo que vería una persona que no ha conocido el Evangelio. Y es muy difícil de lo que estamos hablando porque realmente seguimos sujetos a este cuerpo. De hecho, se nos avanza a lo largo del texto y se nos menciona esto varias veces. Se nos dice que si queremos ocuparnos de la carne, eso en un sentido tiene toda la lógica, porque estamos sujetos a este cuerpo, pero por otra parte se nos dice que la vida y la paz la encontramos justamente cuando nos ocupamos del Espíritu. Dice el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, que en definitiva es lo que siempre estamos buscando, es lo que perseguimos. La felicidad tiene todo que ver con esa idea de vida y paz, pero no es la felicidad que el mundo nos cuenta que deberíamos perseguir. Es ese gozo del que hablaba Pablo en Filipenses cuando aun estando en una cárcel o en arresto domiciliario, en cualquier caso preso, era capaz de decir regocijaos, y me regocijo una y otra vez. Y he llegado a estar contento tanto en la riqueza como en la escasez. He aprendido a vivir con lo que tengo y puedo tener esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y cuando un creyente vive situaciones terribles, pero aún así, a pesar de esa situación terrible, es capaz de ver más allá
y como decía Pablo, sé que seré liberado, ya sea por vida o por muerte, es que Pablo estaba viendo las cosas, escribiendo Filipenses, como las veía escribiendo la epístola a los romanos. Él sabía que había mucho más allá de lo inmediato, de lo material, de la riqueza o de la escasez, incluso de la preservación de nuestra salud o de la preservación de nuestra vida. El cristiano, el que ha sido tocado por el sacrificio de Cristo y que por tanto tiene al Espíritu que Jesús ha dejado en nosotros como consolador, cuando nosotros estamos en esa posición, ya no estamos sujetos o no deberíamos estar sujetos como los que no tienen esperanza solo a lo material o lo inmediato, sino que podemos recordarnos que no solamente no hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús, sino que podemos recordarnos que nuestros cuerpos mortales, como dice el versículo 11, van a ser vivificados. Esa es una obra especial, es una obra increíble. Es algo que no puede entender alguien que no haya experimentado la salvación, y es algo que incluso los que hemos experimentado la salvación tenemos que obligarnos a volver a ello una y otra vez, porque digo, nuestros sentidos demasiadas veces y nuestra humanidad, palpable todavía, nos siguen engañando. Dice, ¿no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Nos dice el versículo 15, porque ahora somos, dice, hijos de Dios, también herederos, coherederos con Cristo, y seremos glorificados. Y cuando se nos dice entonces en ese versículo que estábamos comentando, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, fíjate que ese bien tiene todo que ver con lo que el versículo 17 nos está diciendo. Un bien que va mucho más allá de lo que podemos experimentar aquí. Ojalá aquí tuviéramos el menor quebranto posible, los menores dolores posible. A nadie le gusta estar en medio de dificultad. Es terrorífico muchas veces. Y Pablo sufría también en su cuerpo y sufrió de muchas maneras que nosotros ni siquiera tendremos que imaginarnos o tendremos que enfrentarnos a la 10ª parte de lo que él sufrió. Cuanto más el Señor Jesús, por supuesto. Pero fíjate que ese bien lo entendemos mucho mejor cuando lo vemos a la luz de esas frases que te decía. Hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo, seremos glorificados. Y por eso en el versículo inmediatamente posterior, el 18, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando uno entiende esto, ¿cómo vamos a negar que verdaderamente todas las cosas nos ayudan a bien? Porque es precisamente en las dificultades, en lo terrorífico de la vida, cuando descubrimos lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Dice que la propia creación va a ser liberada de esa esclavitud que significa la caída, de la corrupción, dice el versículo 21. Y nosotros también gemimos dentro de nosotros. Estamos, por una parte, fijándonos en esa esperanza que nos ha alcanzado, pero demasiadas veces pensamos que la vamos a ver aquí, y no tanto así, porque si fuera que la vemos aquí dejaría de ser esperanza, nos lo dice el versículo 14. Fuimos salvos en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Así que muy posiblemente, no seguro, ese versículo que nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios no se está refiriendo a que nos va a ir bien todo aquí conforme a la visión humana de las cosas, sino que más bien lo que se nos dice es, aun en medio de todas las dificultades, vamos al versículo 37, antes en todas estas cosas que se han mencionado justo antes, que podemos ser acusados, incluso condenados en el sentido humano, se nos puede intentar separar, podemos estar pasando por tribulación, por angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Traigámonoslo al siglo XXI, año 2021, en medio de la pandemia, problemas de salud, problemas de enfermedad, problemas de muerte, de empleo, de economía. En medio de todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que te comparto este versículo desde la convicción de que porque amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero lo hago recordándonos que no lo hacemos mirando solamente a lo palpable y lo tangible aquí, sino que lo hacemos mirando hacia allá arriba, hacia adelante, hacia donde apunta la resurrección, recordándonos que antes de resurrección hubo muerte y que, como dice Pablo, realmente las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que encontraremos en esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.